23 minutos pasan de las 6 de la mañana y la expresión es que bien, muy bien. Una semana que luce muy promisoria, dado este arranque bastante antes de las 6:30 de la mañana. Con lo cual estamos en condiciones de asumir algún tipo de objetivo empresarial para esta semana y por lo pronto aspirar a que sea una semana completa. A que haya 5 capítulos de Bocha de Data, 5 encuentros donde... Lo cierto es que nos hace tan bien nos hace. Qué buen momento para saludarnos así. Hola, ¿qué tal? Acá Luciana Glesser, estoy con Fede Malagrino, el arquitecto que hace posible todo esto en la puesta en el aire. Hola Fede, buen día. Streameo, musicalización, agradecemos tanto que esté vivito y coleando. Flor de susto nos pegó la semana pasada Malagrino desde La Guardia, así que cada minuto que pasa vamos a agradecer que esté con vida. Y musicaliza, ¿no? Embelleciendo este fragmento radial. Y rock and roll, baby. Así le damos la bienvenida a quien ya está sintonizada y en el 102.1. Antenón de FM La Patriada, yendo, viniendo, nunca llegando. También a donde nos está llevando el wifi, a los lugares más recónditos de todos los universos en fmlapatriada.com.ar. Y avisamos que las vías de comunicación están abiertas. 11 22 34 96 72. Va una vez más. Mueve los deditos, 11 22 34 96 72. Mensajes también a las redes de la radio, @FM La Patriada, así nos buscás en todas y vale todo tipo de aportes. Lo importante es que nos hagas saber que estás ahí, lo que tengas en la punta de la lengua, una pruebita de vida y por supuesto vamos a tomar lista. Así que activando. Y cómo no dejar acá nuestros buenos días, unos buenos días como expresión de deseo para aquel que en otro uso horario vaya al canal de FM La Patriada, donde ahí quedamos forever and ever, y lo propio en Radio Cat para relevar lo que aquí se diga, porque Bocha de Data tiene esta característica, ¿no?, que solemos destacar. Un programa que tiene una duración random, arranca en una zona, en una región. Sus fronteras son difusas, no cree mucho en las fronteras, ciertamente, pero su vida útil dura mucho más allá de la marca relógica. Digo, te sirve arrancar previo al mediodía. Vamos a darte un buen changüí, ponele que sos de dormir hasta las 11, 11:30, hasta ahí vale. Hasta ahí para ordenar el debate, organizar nuestra ignorancia y de alguna manera que se produzca la alquimia. Queda así agradecer especialmente a Jorge Drexler, no podemos no nombrarlo, se ofende Jorge, que nos escucha todas las mañanas y es el creador, el hacedor, el artífice del temardo de apertura de este programa. Ahora sí, ¿no? Completamos el acto inaugural y vamos a la que nos toca, que es a darle murrita a la tapa de los diarios. En la mesa hay un montón de diarios y hay un montón de información. Agarrate, ahí va, es Bocha de Data. Ajustamos salvavidas y nos abrazamos a lo flota para iniciar la navegación del día de hoy por estos ríos de tinta y sentir el rugir de los tigres de papel. Con una intención, ¿no? Recorrimos estas geografías viendo si hay algo de esta agenda mediática, algún dato que nos permita hacer ese puente, ¿no?, entre lo que pasa y lo que puede venir. Digo, algún dato de transición temporal, no un dato muerto del viernes, ¿no? No así muerto, un dato del pasado. Y en caso contrario, o también dentro de las posibilidades de este recorrido, ver si hay algún tipo de info que nos permita un enfoque cenital, ¿no? Quizás detectar las capas de la información que nos trae esa noticia, y entiendo que quizás hoy en nuestro recorrido encontremos alguna pieza para meternos un poquito más hondo. Arrancamos por el diario Clarín, título principal: apuestas online. Ya afecta a 4 de cada 10 jóvenes en todo el país. Este es el título que elige hoy Clarín para su tapa, que tiene como imagen principal del diario la maratón que se corrió
ayer en la ciudad de Buenos Aires y es el título que sigue en importancia. De hecho, con récord de participantes, la ciudad vivió otra fiesta del running. Esto trae hoy el diario Clarín su diseño habitual con los 3 recuadros del margen derecho. Primer recuadro: antes de su discurso ante la ONU, Milei desplazaría a su embajador. Se refiere a, si no me equivoco, su nombre de pila es Jorge Lagorio, a ver si lo encuentro acá. Ricardo Lagorio, que fue desplazado de su silla. Agrego dato a esto, bueno, se dice, las versiones cuentan que Milei va a tener una posición dura frente a China. En este caso va a detonar la relación con el gigante asiático, que vamos a decir, ¿no? Es el único que le tiró un centro a la Argentina y al gobierno libertario, que una vez más va a tocar la puerta a Wall Street, en este caso la campana. Abre la jornada financiera de Wall Street, abre con la tocada de campana tradicional y hoy la toca Javier Milei. Allí en Wall Street, ¿cuántas veces, no? Una vez más a pedir fondos y a reunirse con inversionistas, y lo cierto es que hasta ahora no trajo nada de ningún lado. El que sí le hizo un guiño financiero a la Argentina fue China, extendiendo el swap sin pedir nada a cambio. Sí está muy interesado China sobre la continuidad de la obra de las represas de Santa Cruz, Jorge Zepernik y Néstor Kirchner, que vienen con una historia tortuosa, la hemos repasado acá varias veces. Hay que firmar la adenda 12, lo tiene Narsa, no se firma, está parada, es la obra más grande que tiene China de infraestructura fuera de su país, presupuestada en total por 4.700 millones de dólares. Si Milei tiene un discurso fuerte contra China, detonaría este vínculo. Bueno, a seguir de cerca cuál vaya a ser el contenido del discurso del presidente ante la ONU, que tengo entendido se prevé para el día de mañana. Hoy toca la campana, se junta con Elon Musk y tiene una ronda de inversores. La agenda continúa mañana con el discurso en la ONU. Entiendo que es así la agenda, vamos a chequearlo en un ratito. Y lo de las represas nos sirve para meternos con el segundo título que trae hoy Clarín, porque dice: el gobierno confirma que en el verano habrá cortes de luz programados. Ciertamente acá nos vamos a detener con esta lógica, ¿no?, del tema que nos permite el enfoque cenital o ver las capas que trae esta información, y esto tiene que ver en primera instancia con el reconocimiento público por parte del jefe de gabinete, Guillermo Francos, de que se está considerando los cortes programados para el verano. Y trascendió luego, publicó Infobae, un borrador de la Secretaría de Energía donde básicamente se refiere al blackout, o sea, los cortes, los apagones masivos, es la traducción correcta, apagones masivos. A ver, ¿qué dice el gobierno? Bueno, lo adjudica un sistema colapsado heredado, ¿no? Carga las tintas sobre lo crítico que heredó el sistema, y en parte hay que reconocer que tiene razón. Digo, sabemos, es público el estado crítico del sistema de transmisión de las líneas. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández sufrió 2 episodios realmente extremos, ¿no? El apagón del Día del Padre fue durante Alberto, fue durante Macri, no fue durante Macri. El apagón del Día del Padre fue durante el macrismo, pero el de Alberto fue en el verano, que primero se le adjudicó a Tucha y después fue la prendida de fuego. En realidad lo que estalló fue una estación transformadora. Pero más allá de que el Día del Padre haya sido durante el macrismo, bueno, da cuenta de esto, ¿no?, de que venimos arrastrando un estado crítico del sistema energético. Para esto, el punto inicial para analizar o hacer una radiografía, sin duda el punto de partida es la privatización o la reforma estructural de la década del 90. Y la historia es sabida, sabemos el efecto de las privatizaciones, pero de esa historia es útil al análisis un dato sumamente relevante, que es que con la reforma estructural lo que se hizo fue desmembrar un sistema que estaba integrado. Digo, hasta los 90 el sistema energético argentino estaba integrado y era administrado por una empresa que era Endes y luego fue SECBA, pero de alguna manera administraba y operaba en todos los segmentos de la cadena de valor. Digo, generación, transmisión, distribución, comercialización. Luego, durante el kirchnerismo, en la política vamos a ir rápido, ¿no?, a grandes rasgos, pues si no vamos a estar 1000 horas con la historia del sistema energético nacional, ¿no? Muy brocha gorda, vamos a pintar un panorama a grandes rasgos, viendo qué datito nos quedamos para
seguir la narrativa de la historia. Entonces decíamos, con la reforma de los 90, desmembramiento, esto también permite que distintos jugadores, por ejemplo Midland, sea dueño de Transener, que es uno de las empresas que transporta, y también sea generador de distintos tipos de energía y tenga una porción de la empresa comercializadora. Entonces eso multiplica las rentabilidades, lo que no sucede si estuviese el sistema integrado, ¿no? Después vinieron los gobiernos kirchneristas y como tal cual, como refleja su política económica, la política energética intentó discutir el esquema imperante hasta ese momento, perdón, pero no logró reemplazarlo. Entonces incurrió en una política de parches sobre esa reforma. Política de parches que por supuesto tiene sus grandes hitos. Hay que decir que todo el sur argentino estaba desconectado del sistema eléctrico nacional. Digo, teníamos hogares donde no llegaba la luz, mal llamado, ¿no? La luz, la electricidad, donde no había luz. Las grandes obras de infraestructura que se hicieron durante esos años y especificar las tarifas que estaban dolarizadas. Luego viene Mauricio Macri, y ahí lo que vemos es un gran tarifazo, ¿no? El aumento sideral de las facturas, y esto vale para entender que la tarifa, lo que se llama tarifa, este tarifazo de Mauricio Macri, tarifa es lo que pudo especificar el kirchnerismo, ¿no? Y estamos hablando de transmisión y distribución. Entonces eso se especificó y sobre eso, esas tarifas, fue la actualización de Mauricio Macri. Pero la generación, que es el tercer ítem, no es tarifa, es costo. Y ese costo sigue dolarizado. Voy a volver un cuadro para atrás para decir que la política energética del kirchnerismo, plagada de buenas intenciones, pero una vez más pudo discutir con la política energética con la que se encontró, pero no logró reemplazarla, provocó sí, muchos desequilibrios, porque por ejemplo, Camesa, que es, vamos a explicar rápidamente, cualquiera que genere energía la inyecta en Camesa y Camesa luego la distribuye, toda la generación, la térmica, la hidroeléctrica, la renovable, toda entra a Camesa y Camesa la distribuye. Para la generación térmica, asimismo, Camesa garantiza la provisión de combustible. Camesa les regala a las generadoras, se encarga de comprar y les regala a las generadoras el combustible para la generación térmica. ¿Con qué lo pagaba? Según la política energética o la política de parches, con la diferencia de lo que ganaba por venderle esos mismos megas a las distribuidoras. A grandes rasgos vamos a decir de norte y de sur porque son las más conocidas en zona AMBA, pero cada provincia tiene la suya. Sucede que como esas tarifas estaban congeladas, estas empresas no le pagaban a Camesa. Entonces Camesa, para poder pagar el combustible de las generadoras, usaba recursos del Tesoro. Los subsidios van justamente a este segmento que es el costo de generación. No está subsidiada la tarifa, lo que está subsidiado es el costo, por eso son subsidios a nivel nacional. Lo que pasa con las tarifas es que sí son reguladas, entonces el gobierno puede determinar cuándo aumentan y cuándo no. Esto para ir entendiendo dónde se intervinieron los precios en cada momento y cómo generación quedó siempre dolarizada y con muchos beneficios, sobre todo ¿no? Que sea el Estado el que te provee el insumo fundamental para la generación eléctrica. Decíamos que vino Macri y el tarifazo en esto de distribución y comercialización. ¿Y qué pasó con la generación? Bueno, el gobierno de Macri, y este es el dato distintivo, el rasgo que vamos a rescatar de ese periodo, disparó fuerte el costo de generación. ¿Cómo disparó fuerte el costo de generación? Bueno, con lo que se conoce como el Plan Renovar. Todo lo que fue el desarrollo de energías renovables, sobre todo eólica, fue un gran negocio que te disparó fuerte el costo de generación. Porque una vez más, Camesa compra toda la energía, la hidráulica es una de las más baratas junto con la nuclear, está a menos de $10. Luego viene la térmica, que está entre 15 y $20. Y después vienen las renovables, esto de barato a más caro, las renovables que pueden valer, depende cuál sea la generación, entre $100 y $160. Con todos esos números, Camesa hace un promedio y ahí saca lo que se llama el valor monómico de la energía, ¿no? Haciendo un promedio de todas esas energías. El gobierno de Macri arma el Plan Renovar y establece que la energía eólica, o sea, las más caras, tienen prioridad de despacho. O sea que Camesa tiene que comprar primero
que sí, esto es lo que pasa hoy. Gamesa tiene que comprar primero todas las energías más caras dentro del plan Renovar, o sea, las primeras que compra son las que valen entre 100 y 160 dólares. Y las últimas que compra son las que valen menos de 10, que es nuclear, hidráulica. Esto hace Mauricio Macri. Todo lo que fue esos parques, a ver, son con apalancamiento del Banco Mundial, tienen cláusulas de cross default cruzados, tienen unos bonos que diseñó Caputo, los Fonder, atados, que además tienen unos puts, unos seguros, con lo cual si no se pagan Bueno, es un contrato de esos que llaman indestructibles, contratos indestructibles dentro del Renovar, que una vez más lo que te disparó fue el costo de generación, muchísimo, y en dólares, todos contratos dolarizados. Abro un paréntesis para decir sobre los discursos más verdes que te dicen, bueno, pero es la energía limpia y el eólico. Bueno, lo cierto es que están todos construidos con materiales de un plástico, ¿viste? Como esas cosas, esos materiales de los menos dignos que hay. Las asas de esos molinos, ¿no? Los ventiladores que generan la energía eólica, hay que cambiarlas cada 3 años. ¿Dónde van esas asas? ¿A dónde se destruyen? ¿Qué tipo de basura genera? Bueno, hay grandes informes sobre los cementerios de las asas de los molinos de los parques eólicos. No genera laburo en los parques eólicos, no tiene que laburar nadie, están los molinos ahí. Y después tenemos un gran problema de almacenamiento, ¿no? Digo, cuando no sopla vos no tenés dónde ir acumulándola, con lo cual no te puede generar o garantizar lo que se llama energía de base, que es que la matriz funcione. La matriz argentina es fundamentalmente térmica, y acá este es un datazo para entender lo que pasa hoy, porque, bueno, vemos, ¿no?, cómo se fue deviniendo el estado crítico del sistema energético argentino, pero a este gobierno lo que agrega ahora es el colapso que teníamos en el segmento de transmisión, ahora se suma el de la generación. Y ahora es gravísimo lo que pasa, porque no solo tenés las líneas colapsadas, que fue lo que explicó el apagón del Día del Padre y el apagón del verano que se le mal adjudicó en primera instancia a Atucha, en el colapso de las líneas de transmisión absolutamente obsoletas. Pero ahora lo que tenés es un problema de generación, y esto es absoluta responsabilidad del gobierno libertario. ¿Por qué? Por la contradicción y una política energética que no define su línea, ¿no? Vimos las idas y venidas con la intervención del segmento tarifas, el precio regulado, y qué es lo que está sucediendo con la generación. Bueno, básicamente la Secretaría de Energía quiere romper los contratos. Mediante cual Gamesa garantiza la provisión de combustible, porque eso, por supuesto, presiona sobre los recursos del Tesoro, y además hay que traerlo en dólares, y ahí está en juego el famoso Plan Gas, el Plan Gas que garantiza fija precio mínimo y tope de gas para las productoras, justamente para comprarlo y abastecer la generación eléctrica. El Plan Gas que fue leído como en la industria como esos programas win-win, ¿no? Lo charlamos varias veces en este programa. Al gobierno le conviene porque fija precios, le reconoce tarifa dolarizada a las empresas, un precio alto, pero le da una previsión por 4 años, porque el Plan Gas garantiza la compra de gas por parte del Estado durante 4 años. Y por el otro lado, ¿qué pasa con las renovables, ¿no? Donde también el Estado está garantizando recursos, o por lo menos está convalidando el feroz aumento del costo de la energía, que lo que hace es demandar una mayor cantidad de subsidios, con lo cual el gobierno también tiene una intención, si vos querés reducir subsidios, lo que tenés que apuntar es a bajar el costo de la energía, y esta es la cuestión que atraviesa hoy el sector de la generación. A todo esto, Mauricio Macri, horas antes de que Guillermo Francos reconociese los apagones masivos, salió a festejar que el 40% de la matriz energética estaba explicada por renovables, justamente por la prioridad de despacho, y lo que te encarece muchísimo el costo de la energía. Bueno, un panorama general, una radiografía para entender cómo viene la discusión y cómo se viene en un sector estratégico, porque a todo esto hay que decir que estamos hablando de la disputa por el combustible en el país de vaca muerta, que también hay que decir, y horas antes de que Guillermo Francos reconociese los cortes programados, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, había salido a festejar fuerte un nuevo récord de exportación
de la cuenca neuquina. Entonces, mientras más exportamos, tenemos un fuerte problema de provisión de combustible para la generación de energía que anticipa los cortes del verano, y eso sí, por supuesto, es una característica pura y exclusivamente del gobierno libertario. Bueno, hermosa radiografía, y vamos a cerrar el diario Clarín, el recorrido con Hezbolá, que atacó a Israel, por supuesto, vuelto del feroz atentado vía dispositivos como los Vipers y los Handys, y atacó a Israel con el golpe de mayor alcance desde que empezó el conflicto en Medio Oriente, guerra, dice Clarín. Y otra buena carrera, pero sin puntos, destacado Colapinto en la volanta junto a el logo del diario, y sigue Martínez y Boca está en llamas, y esto tiene que ver con la derrota sufrida ante River en el Superclásico, y estuvo intensa hoy la recorrida por Clarín. La Nación. Dice título principal: Karina Milei acumula poder y piden duplicar los fondos de la Secretaría a su cargo. Interesante, fue Karina quien corrió al agorio de la silla en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el embajador argentino ante la ONU. El presidente tocará hoy la campana en Wall Street, lo decíamos, es tradicional, abre la jornada financiera y hoy le toca hacer el ding dong al presidente. Imagen de tapa del diario La Nación, veíamos que para Clarín era la maratón corrida ayer en la ciudad de Buenos Aires. Clarín elige poner el fuego descontrolado en la provincia de Córdoba. Realmente alarmante las imágenes que nos llegan desde la provincia. Aparece Hezbolá también en el diario, en el margen inferior, que expande sus ataques sobre Israel más allá de las fronteras. Viene realmente recrudeciendo gravemente el conflicto en Medio Oriente. También nos propone aerolíneas, apura la apertura total de los cielos. Una columna interesante de Claudio Jacqueline, como todos los lunes, señales de cambio de clima social y político. Allí el dato relevante que se conoció durante el fin de semana es el resultado de la encuesta de Poliarquía, que da una caída de 7 puntos en apenas unos días de la imagen del presidente. Y en la tapa de La Nación hoy aparece Loan, porque dice tiene puntos oscuros que la familia no aclara, no, manzana, de lejos y sin saber nada. Eso es dato, récord de corredores en la volanta del tapa, en la volanta del diario, y Colapinto acompaña también, y este es el menú informativo del día de hoy de La Nación. Pasamos a página 12, que va por otro lado, todos de Adorni. Está en la tapa el vocero presidencial con rango de ministro. Dice que, hizo un pedido de informes, página 12, y la respuesta fue que tiene un ejército de 190 empleados, que gasta 260 millones por mes y que tiene 2 choferes. Y la palabra chofer me resonó, porque fue muy asociada, ¿no?, a tienen choferes para justificar el fenomenal ajuste del gasto público del presidente de la Nación, que él lo estima en 15% del PBI. Hay que ver si fueron 15 puntos del PBI, la cuenta que hace, como siempre, tiene mucho maquillaje, pero era esto de eliminar los choferes, ¿no? Y lo cierto es que me preguntaba, digo, si un funcionario no tiene que tener un chofer a su disposición, dado la intensa que es su jornada laboral. Pero fíjate vos cómo se te da vuelta la tara, que ahora te vuelve el asuntito de los choferes, y seguramente esto aparezca hoy en la conferencia habitual que da el vocero de la presidencia. Pirulo de tapa interesante, porque Kamala Harris lo llamó a Donald Trump, y esto consigna hoy página 12, lo llamó a Donald Trump para proponerle un segundo debate. Donald Trump le contestó que no, porque lo cierto es que con este hitazo ya la recontra rompió Trump. Mira, escucha esto, es mortal. Esta genialidad le hicieron The Kiffness. Y ahora mira cómo se pone. People that
¿Por qué hacen eso en Springfield? Pregunta. Y otras cosas. ¿Por qué se come mi gato? Tienes un catálogo de cosas que puedes comer en Springfield. The cats want na na na. La tocó el sábado, llenó la plaza. El tipo de Kifnes. Chistazo. ¿Cómo está la tosecita, Bueno, trae muchas columnas de opinión hoy el diario Mempo Giardinelli, Patricia Chaina, Flor de la B, Diego Yulart y Eduardo Aliberti. Y con esto notamos, ¿no?, cierta dispersión informativa durante el fin de semana, donde muchas de las noticias que aparecen están bastante fabricadas, ¿no?, de alguna manera. Los datos del INDEC que desmienten a Milei, es una nota de Tuni Coleman muy interesante, por cierto, que hace un relevamiento de los datos de pobreza, indigencia y jubilaciones, y tenemos que construir una alternativa al desastre social, titula Página 12 con un textual de la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, refiriéndose al 20º aniversario de Nuevo Encuentro. Le mandó un saludo a este espacio político donde dijo justamente esto: construyamos la alternativa al desastre social, y así pegamos esta recorrida hoy por Página. Los económicos, y vamos a ver negocios, nos acostumbra a este desorden y atomización de títulos. Principal, el blanqueo apuntala a los depósitos en dólares, pero no suma reservas. Y sí, era de esperar. Sí suma reservas la porción de los encajes que quedan allí inmovilizados. Hay versiones encontradas. Hay quienes dan cuenta de una gran aceleración del ingreso de dólares mediante este mecanismo. Digo, cuando decimos ingreso de dólares, digo en cuentas, ¿no? No en términos de reservas. Lo que la pregunta o el interrogante que queda abierto es lo que vaya a suceder después con esos dólares una vez que se cumplan el proceso del blanqueo. ¿Van a una inversión? ¿Va a volcarse a la economía o van a pasar rápidamente a esconderse en cajas de seguridad? ¿No? Es la pregunta allí abierta. En rojito, Milei abre la ronda en la bolsa de Nueva York y se reúne con Elon Musk. Sí, son los 2 puntos de la agenda prevista para el día de hoy. La industria PYME, que marcó un leve repunte, pero está debajo del 2023, datos que dio a conocer ayer la CAME. Bueno, vemos esto, ¿no? Esta tensión entre, más que recuperación, leves rebotes, ¿no? Del fondo del subsuelo, algún rebote, pero para hablar de recuperación debería volver al nivel de diciembre del 2023. A partir de allí es recuperación y no, la pelota picando chiquito, ¿no? El oficialismo apunta a más radicales para garantizar el respaldo parlamentario. El gobierno anunció que habrá cortes de luz programados durante el verano. Apuran el proyecto de ley para privatizar aerolíneas. Y estos son los datos del menú de hoy de BAE Negocios. Última parada diariera, ¿no? Con el Canillita. Y es el cronista. Milei apuesta a cosechar en Wall Street el cambio de clima financiero y las mejoras del frente fiscal. Bueno, una vez más, ¿no? A conseguir crocante dólares frescos, y cuando el diario dice clima financiero se refiere a que el recorte de tasas que decidió la Reserva Federal de Estados Unidos claramente lo que hace es abaratar el dólar y sobre todo reduce los intereses que paga el bono soberano de Estados Unidos, con lo cual se da una reversión de los flujos financieros hacia economías emergentes que presentan mayores riesgos, pero a la vez reconocen mayores intereses. Cuando a la vez baja el precio del dólar, suben las commodities que Argentina exporta, con lo cual a primera vista es favorable para economías con nuestras características. Así todo, hay que decir que Argentina tiene cerrado el financiamiento internacional, las canillas del crédito externo, y es lo que no logra efectivamente
destrabar este gobierno que arrancó diciendo que ya tenía 40.000 palos acá en el teléfono, Fantino. Capitalizar al Banco Central para reforzar su posición de reservas, el paso más crítico para el final del cepo. Bueno, lo venimos marcando, ¿no? Está presente allí la cuestión del cepo permanentemente y cómo juega, ¿no? Con el nivel de reservas. Digo, una relación ahí muy estrecha, un gobierno que decidió que la acumulación de reservas no es prioritario en relación a la necesidad de contener la inflación, y para contener la inflación lo que mira es el dólar. Ni el déficit, ni la cantidad de emisión. Digo, la emisión monetaria, la base monetaria crece. Digo, lo cierto es que el ancla antiinflacionaria es el dólar, y para contener ese precio interviene con reservas. Entonces, reservas pasó a segundo plano, en tanto y en cuanto que no se le dispare la inflación, es la prioridad número 1 de este gobierno. También blanqueo en el Cronista, primera etapa entra en la recta final, a un ritmo de ingreso de 500 millones diarios, dije 400, bueno, para el Cronista son 500. Y Aerolíneas, crea un desafío para el Ejecutivo, que debe encontrar áreas que convaliden su plan B, y este fue hoy la propuesta de la agenda que nos trajo el Cronista. Uy. Está interesante el recorrido, sobre todo cuando presenta esta dispersión, estos títulos por aquí, estos títulos por allá, donde hay que reconstruir, hay que laburar. Y se pone interesante la cosa. Pero para que se ponga lindo, tomamos lista, ¿no? Hay que activar al 1122 34 96 72. Tenés un ratito, que es ahora. Segunditos nos separan de las 7 de la mañana y el tiempo necesario para tomar lista. Buen día, Lu, y todo el equipo de La Patriada. Buena semana para todos, aunque no es fácil con este payaso como mandatario, más todo el caputerío, alta pyme familiar, ¿no? Entre los Caputo y los Menem que lo rodea. Gracias por aportar claridad sobre la generación de la energía. Sigo escuchando. Abrazo, Beto. Un abrazo gigante para vos. Esta semana sí voy a vender bien el programa de radio que hace Beto los sábados, porque es un programón y es un muy buen plan para arrancar el fin de semana. Hola, lo digo bajito, Aspas, Luciana, o también Pala. Bueno, venía a contármelo personalmente, todas estas cosas. Aspas, Pala, contame todo. Gus Barcuervo nos dice buen día. Carlos Urmente también da su presente. Buen comienzo de la semana, abrazos. Pedro Fidel Parenti, ¿cómo iba a faltar? Buenos días, Luciana, equipo de La Patriada y Boches. Excelente clase sobre la situación del sistema energético. Bueno, tengo también mis deficiencias, ¿no? Saben ustedes que aterricé en este infierno encantador con mi paracaídas y quedé fascinada, pero lo hago más desde un lugar de la pasión que desde lo académico, y acá tenemos una corrección hecha por alguien que se ve que entiende mucho de las cuestiones. Hay que ver si tiene una política energética bajo del brazo. Buen día, Lu, buen día, Fede. Live from Herley City, Damián. Van nuestros abrazos voladores para Herley. Y frío en Los Alerces, alta foto nos manda Nico. Está nevando en Los Alerces. Divino, divina foto. Bueno, nos la sube Mila acá a estarnos cuando se produce la alquimia. Se nos hizo la hora, pero qué ganas de seguir charlándonos todo. Por eso nos quedamos en la continuidad de FM La Patriada. Nos sumamos a Pasos Perdidos, programón bajo la conducción de Fernando Amato. El derroche de onda de Lorena Álvarez, Macarena Pérez Fantoni, la mejor productora periodística de la historia de la radiofonía mundial. A mis queridísimas compañerazas de redes sociales, a Mica Pitalúa y a nuestra social media, Nadia Pitalúa, que está un año más grande que la semana pasada. Se suma a Gonza Pérez, Mr. Maglio, a la arquitectura que hace posible todo esto. Y esta semana sí, con un compromiso de semana completa. Mañana, bocha de data ahí en la zona de las 6:15, 6:20, 6:25, antes de las 6:30 de la mañana, porque hasta que choque China con África,